Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa de experiencias Big Master. Hoy tendremos a una gran invitada, a la doctora Estela Garza Brenner, una gran conocedora de genética. Nos va a platicar sobre su historia, así que no se pierdan el día de hoy esta gran entrevista en nuestro programa de experiencias Beef Master. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Los invitamos a que compartan esta transmisión en vivo para poder llegar a más seguidores y poder aprender el día de hoy de una gran ser humano, una gran doctora que ya nos mandó la invitación. Vamos a ver si se la aceptamos para que se una al en vivo y poder iniciar esta charla el día de hoy. Ya se la aceptamos. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da muchísimo gusto escuchar eso. A ver si ahora sí me puede hablar. ¿Ahí sí me escuchan? Acá ni ahora no le escucho. ¿Me puede hablar de nuevo? Ahí, hola, hola, buenas noches, tardes. ¿Me puede hablar? ¿Ahí me escucha? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Ahora no lo escucho. A ver, permíteme. A ver. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ¿me escucha a mí? Bien bajito. ¿Ya me escucha mejor? Poquito mejor, pero sí está bajito todavía. Ah, canijo, a ver, déjeme arreglarle aquí porque apenas estoy medio aprendiendo con esto de ya sabe, la tecnología de hoy en día. El Sí. micrófono y todo eso. ¿Ya me escucha mejor? Sí. Ok, perfecto. Este, y me veo completo, nada más, ay, canijo. Me miraba completo, media trompa, ¿cómo me miraba? ¿Se miraba bien? Ahí se ve Ah, su cara. ok, ok, ok. Sí, porque, eh, déjeme acomodar aquí, porque según yo lo había acomodado y no, pero me invitamos a todos los seguidores a que compartan esta transmisión. Déjame ver si me pongo los audífonos y puedo escuchar mejor. Es lo que pasa que me había retirado del micrófono, pero ya me escucha mejor. Sí. Déjeme lo levanto un poquito más porque se me hace que me vea nomás la pura panza. Ok. ¿Cómo le ha ido? ¿Ya me ve mejor? Ya. Ok. Esperemos que nuestros seguidores también nos vean muy bien. Pues, doctora, pues bienvenida a este su programa de experiencias B-Master. Para mí es un honor tenerla el día de hoy. Ya tenía tiempo queriéndola invitar y pues desde que me dio la clase en la Expo en mayo, que me dejó con la boca abierta hablando sobre el Beam Master, dije, no, pues ¿qué hago yo aquí? La verdad que nuestra amiga, la señora Malena, que me preguntó sobre el Beam Master, y pues yo ahí más o menos sentí que respondí bien, Sí, pero está bien. pues, pero ya cuando le preguntaron a usted y contestó muy acá, dije, no, dije,
ya me dio una patada. Son terminologías nada más y me gustan mucho los bovinos desde chiquita, entonces, pues por inquietud y por gusto empieza uno a ver cruzamientos, razas fundadoras, a partir de qué razas puras se fueron originando ahora las sintéticas y es muy interesante todo ese tema. La verdad que sí. Sí lo noté. Ese día sí lo noté, honestamente. Dije, wow, o sea, sí se ha aplicado muy bien. Pues hoy nos va a platicar sobre ese tema que ha estudiado muy bien y todo lo que ha hecho, pues es una gran historia el día de hoy. Y pues nuevamente le doy la bienvenida a este su programa de experiencias de máster. Muchísimas gracias por aceptar y Muchas gracias. pues iniciamos. Así que preséntese. No, se le corta. Invitación. Bueno, pues yo soy... ¿Ahí está mejor? Sí, ahí está mejor. Ok, sí, creo que hubo un problema ahí con el módem. Eh, bueno, decía yo soy originaria de Reynosa. ¿Sí me escuchan? Bueno, antes de que se presente de Reynosa, pues se presente con su nombre. La doctora, bueno, puedes iniciar con la primera pregunta. Bueno, Doctora Estela, usted es originaria de Reynosa, Tamaulipas. Cuénteme, sí. ¿cómo nació su interés por el campo y los animales y qué la llevó a estudiar la carrera de ingeniero agrónomo? Bueno, pues desde que tengo uso de razón, viví en el rancho. Mis abuelos tenían una quesería ahí en la Sierrita, en Rancho San Policarpo, se llamaba La Vaquita, y se dedicaron a ganado lechero por muchos años, por 30 años mantuvieron la quesería, y hereda a mi abuela en vida a mis tíos y a mi papá. Y bueno, ya cada quien toma la decisión de cómo desarrollarse en el predio que reciben. Mi papá, por su parte de sus hermanos, fue el único que terminó una carrera profesional. Él se vino a estudiar acá a Monterrey, a Nuevo León, y estudió leyes. Y decía mi mamá, yo me casé con un abogado, no con un cuidavacas, porque llegó un punto en el que papá decía, a mí me gusta mucho el rancho, dijo, yo siempre quise estudiar agronomía, pero le di gusto a mi papá y estudié leyes. Y dejó las leyes, él era juez calificador y dejó todo para irse a meter al rancho y se llevó a la familia. Ahí me desarrollé hasta los 4 o 5 años que entré al kinder y ya nos movilizamos para Reynosa, pero igual vacaciones, Semana Santa, cualquier día feriado festivo era irte para el rancho. Entonces, desde muy chiquita se me inculcó ese gusto, ese cuidado por los animales, el amor al campo, ver cómo mi papá con mucha pasión y mucho gusto se desarrollaba. Y es algo que siempre he admirado de mis padres. La verdad es que vivir del campo es un trabajo a veces muy castigado porque si no tienes una entrada económica y te vale solamente por los ingresos del propio rancho, tienes que ser muy administrado para aprovechar las ventas que tengas al año y poder alargarlas en los meses que, que pues hay cosas que simplemente no puedes controlar. Una de ellas pues es el clima. Entonces, ya estando allá en el rancho y la ciudad, me llega el punto en el que papá me pregunta, ¿qué quieres estudiar? Y le digo, no, pues yo también quiero ser abogada, voy a estudiar leyes. Yo me iba a ir por la parte, también de derecho penal, y me dice mi papá, ¿estás segura que quieres estudiar leyes? Porque me veía también muy emocionada y muy apasionada con el rancho. Y le decía sí, y me dijo, ¿estás segura? Mira, vamos a hacer algo. Antes de que te vayas, tómate un año sabático. Dice, ponte a estudiar inglés y te vas conmigo al rancho. Ya para ese entonces papá andaba muy organizado con la parte académica, la Facultad de Agronomía y de Veterinaria brindaban asesoría porque habían integrado el grupo GABAT de ahí de Bravo. Y
había mucha sinergia de información de los productores a los académicos y los académicos con muchas nuevas tecnologías. Entonces empezaron a llegar muchos estudiantes de agronomía y veterinaria al rancho y hacían sus prácticas, hacían experimentos, sus tesis, y me empecé a relacionar con ellos un poquito más. Se hicieron días demostrativos en los que incluso vinieron estudiantes del Texas A&M y algunos investigadores de allá. Y pasa ese año y me vuelve a preguntar mi papá. Y a lo largo de los meses me iba preguntando, ¿cómo andas? ¿Todavía quieres ser abogada? Y ya le dudaba. Ahí conocí, yo solo conocía la carrera veterinaria, no sabía que había la agronomía hasta que conocí a estos muchachos y empiezo a ver que hay una parte de producción animal y pues me gustó mucho. Y le dije, ¿sabes qué? Es que quiero ser agrónoma, quiero estudiar ingeniero agrónomo. Entonces, los mismos profesores, el doctor Erasmo, el doctor Ibarra Gil, que iban allá a visitarnos al rancho, me enamoraron también con su profesión y me decían, es que es muy complicado para las mujeres. Pero bueno, eso no, nunca fue una limitante y siempre tuve el apoyo de mi papá también para eso. Wow, qué bonita historia. Qué bueno que gracias a Dios tus papás la dejaron estudiar lo que usted quiso, que es ingeniero agrónomo, que siempre he escuchado de que tratan de alguna otra manera trabarte las personas que te dicen, no, no puedes, y no, no Te puedes, motivan más. te motivan más exactamente, te motivan más, tan como para decirte, si puedes, si puedes, te voy a demostrar que sí puedo. Y gracias a Dios, no se dio por vencida y lo logró. La verdad que eso es de aplaudirse, Gracias. porque una mujer, ahorita llegamos a ese tema de las mujeres ganaderas de Mugam, entonces llegamos a ese tema, gracias a ese grupo formado ya hace un par de años, han trabajado muy duro para levantar la mano y decir, aquí estoy, aquí estamos, nosotros también podemos. Sí. La verdad es que Y pues siempre hemos sí, estado. siempre han estado, definitivamente siempre han estado, pero creo que ahora están mucho más fuertes que nunca, más Hay más unidas que nunca. visibilidad. Así Es es. correcto. Y bueno, invitamos a nuestros seguidores a que compartan esta transmisión en vivo, que compartan y compartan y compartan. Y no estoy viendo a las muchachas de Mugam, ¿qué onda? ¿Dónde están? Hay que hacer presencia, porque la verdad, anteriormente he entrevistado a otras compañeras suyas, como Esme, como Mariana, como la señora, la presidenta Ana Molina, No me y molesta. siempre Sí. están presentes, y ahora están como muy calladitas, ahora Ahorita no se las conectan. veo, ahorita se conecta, nos conectamos muy rápido, pero bueno, este, ya pasó del tiempo, en el 2010 se graduó con mención honorífica, y después realizó unos estudios en la maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué fue lo más retador y también lo más gratificante de esa etapa académica? Muy bien. Retador, sí. Pues yo tenía una meta, ser ingeniero agrónomo, porque mi idea era volver al rancho para ayudarle a papá. Teníamos la intención de poner una forrajera porque pues tenías que ir hasta Reynosa o hasta la cabecera de Bravo para comprar algunas cosas. Y pues precisamente en mi último semestre empezó toda esta oleada de inseguridad, al punto que papá me dijo, ¿sabes qué, mijita? No te vengas para acá. Dijo, mejor quédate allá, desarróllate profesionalmente. Y la verdad fue un choque así, un golpe fuerte. Uno va trazando sus metas, tienes objetivos planteados, pero pues son las circunstancias las que te hacen tomar otras decisiones. Y bueno, ahí se me dan oportunidades. El hecho de haber sido una buena estudiante me abrió puertas en gobierno del estado y me dieron la oportunidad de trabajar en el CIAP, en la parte de estadística pecuaria. Ahí también aprendí mucho sobre fechas de comercialización del ganado, las bajas o ventas por condiciones climáticas. Entonces eso me abrió un panorama más real, porque a final de cuentas yo recopilaba información de Nuevo León y la mandaba al CIAP en México cada cierre de mes. Me tocó por ahí un periodo de sequía, me tocó una baja muy considerable de aves y de cerdos, entonces todo eso había que reportarlo.
y me decían de México, es que no puede haber baja de tantos animales de un mes para otro. Pues es que es lo que está pasando, hay que ver cómo se ajusta eso, ¿no? Entonces ya tenía yo un año trabajando en gobierno y toca que me topo por ahí unos de mis profesores y me dicen que está por fusionarse el posgrado entre agronomía y veterinaria y van a hacer una maestría en ciencia animal, que querían por lo menos 10 estudiantes comprometidos que ingresaran al posgrado y que concluyeran en tiempo y forma. Teníamos 24 meses para Se le están cortando un poquito la comunicación. terminar estudiar. O sea, está lloviendo acá, se me hace que es por eso. Bueno, entonces surge esta posibilidad de entrar a un posgrado en el que está apoyado por beca de CONACYT y la verdad es que mi sueldo era equiparable a la beca. Me emocionó mucho que me dijeran que me iban a pagar por estudiar porque era algo que me gustaba hacer. Y más cuando empiezo a platicar con mis profesores y me dicen, hay la oportunidad de trabajar con bovinos. Siempre ha sido una especie que a mí me gustan mucho los bovinos, bovinos cárnicos. Y por ahí tuve dos asesores principales. Uno fue el doctor Hugo Bernal, él en la parte nutricional, y el doctor Fernando Sánchez en la parte de reproducción. Entonces, en esa época era por ahí por el 2012, hubo una sequía muy fuerte y se estaban buscando alternativas nutricionales porque también se había disparado el precio del maíz. Entonces se buscaba la opción de sustituir el grano de maíz con algunas alternativas que tuvieran energía. Por ahí empezamos a trabajar con la cáscara de naranja y los granos secos de destilería, al final productos de desecho de la industria, pero que cuando se les hicieron los análisis bromatológicos, pues sí, traía muy buen contenido proteico energético. Se hicieron ahí algunas dietas suplementarias y en una época de empadre se hizo una especie de flushing por 30 días con estos suplementos y en el grupo control se pudo determinar que efectivamente había un efecto considerable al utilizar estos suplementos energético-proteicos, donde se mantuvieron las tasas de gestación desde el diagnóstico de gestación hasta el parto de los animales. Entonces, este proyecto fue apoyado por Fundación Produce en ese momento y se replicó en varios ranchos y eso nos valió para ganar un premio en la parte de ciencia animal y que fuera replicado por los productores, algo que pudieran aplicar sin necesidad de estar comprando el grano que estaba tan caro por la transformación del etanol. Wow, no, pues, qué padre. Bueno, se me adelantó un poquito. En el 2015 recibió el premio a la mejor tesis de maestría en el área de ciencias agropecuarias. Sí, ¿Podría compartirnos en qué consistió esa investigación y cómo impacta hoy en día hoy en día la ganadería de bovinos de carne? muy bien. Pues yo creo que es sabido por todos que sí hay alternativas nutricionales, subproductos de cosecha, subproductos de la industria que apoyan de cierta manera al productor, sobre todo en el bolsillo del productor y sobre todo en las etapas de engorda, que es una de las más costosas para el mantenimiento de los animales. Aquí en este punto fue muy satisfactorio porque pues realmente compites con un grupo considerable de estudiantes que han trabajado en proyectos similares en las áreas específicas y es muy gratificante, te otorgan un cheque, un apoyo económico, te dan un reconocimiento y ese reconocimiento luego lo replica también gobierno del estado. Esto fue un año después de haber terminado la maestría, entonces que a mí me llegara ese correo me emocionó mucho, a mis asesores también. Para ellos también les cuenta en la parte de investigación que sus proyectos sean apoyados y sean premiados en esta parte. Sí, sin duda alguna. Eh, Se ha de sentir padrísimo ganar este clase de premio. Sí, sí, es muy Eh, satisfactorio. sí, me imagino que sí. Y bueno, doctora, si me da la oportunidad, quiero aprovechar, agradecer a uno de nuestros patrocinadores de experiencias de máster, a la ganadería El Indio Zurdo Master, que tiene ganado de registro
semen y embriones a la venta. Síguelos en sus redes sociales como el Indio Zurdo Beefmaster. Son de Villagrán, Tamaulipas. Contáctelos y la verdad que no se van a repetir porque tienen una genética de calidad. El Indio Zurdo Beefmaster, Villagrán, Tamaulipas. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Después vino su, su doctorado en biotecnología, no sé qué, en el IPIN, Y en PIN, IPIN, perdón. ¿Qué constancia, qué constancia en Texas A&M? Porque nos platicaba hace ratito, enfocándose en la evolución del temperamento bovino. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia internacional y cómo la marcó en su carrera profesional? muy bien, yo ya concluyendo la maestría ingreso a un programa acá en la Universidad Autónoma de Nuevo León que se llama Formación de Profesores. Y me dicen que para incorporarme a la planta docente me sugieren continuar con una línea de investigación estudiando un doctorado. Tomo la decisión de ingresar al Instituto Politécnico Nacional, de las siglas IPN, y bajo la asesoría de la doctora Ana María Cifuentes. Ella es una genetista muy importante en el área de ciencia animal, es reconocida a nivel nacional como una gran investigadora. Y bueno, para mí era un honor que ella aceptara ser mi tutora. Empezamos a trabajar esta parte del temperamento animal y me empieza a llamar mucho la atención porque, bueno, a final de cuentas uno en el rancho identifica una vaca brava, una vaca manejable, la dócil, pero ya desde un punto de vista académico y que hay maneras de medirla es muy interesante. Entonces empiezo yo a investigar en redes sociales y en algunas publicaciones. Y así como está el Facebook, hay también una plataforma que te enlaza con otros investigadores en áreas de interés. Una es el ResearchGate. Tú puedes ahí poner un tópico de interés y te enlista quiénes son los que publican esos artículos o las áreas de investigación que te interesan. Y resaltaba un investigador entre todos esos artículos y era el doctor Ronald Randall. Empezamos a contactarlo y me dice, yo estoy en Overton, Texas, en el centro experimental del Texas A&M acá en Overton, y dice, yo he trabajado más de 40 años con el temperamento animal. Tengo un lote de animales Brahman y puedo decirte que la docilidad es muy manejable si tú controlas todo el entorno ambiental. Entonces, pues uno tiene la creencia a veces si ves un Brahman, estos son los bravos. Pero ya llegar allá fue muy interesante porque él podía acariciar a los becerros y se acercaba a las vacas, donde ya tenían mucho manejo, estaban realmente muy habituados al manejo. Pero algo que era muy interesante era que en el momento en el que parían se transformaban las vacas. Como quiera había algo en ellas que protegía mucho a sus crías. Y él mencionaba que el momento óptimo para evaluar un becerro era en el destete porque sufría de mucho estrés. Primeras faenas sanitarias, el separarlo de la madre y cambiarle la dieta, ya no iba a tomar leche. Entonces ahí se expresaba realmente un temperamento real de cómo iba a actuar el animal ante una situación adversa. Entonces él decía que en el momento del destete había varias estrategias para evaluar el temperamento. Unas de ellas pues son subjetivas porque a final de cuentas tú asignas por observación escalas de 1 a 5 y hay evaluación en el chut, evaluación en el corral, evaluación en la prensa, y tú vas asignando estas escalas donde un 1 es un animal muy dócil y un 5 es un animal muy temperamental, muy bravo, al punto de que puede llegar a lastimarte. Y él hablaba de una estrategia objetiva de evaluación. Él utiliza unos sensores infrarrojos que coloca después de la prensa de sujeción y cuando tú liberas al animal de la prensa de manejo, en una distancia de 6 pies, mide la velocidad a la que sale ese animal en esa distancia. Se llama velocidad de salida. Entonces él decía que al utilizar un aparato, pues eso lo hacía de una manera objetiva y al tratar de combinar una estrategia objetiva con una subjetiva, tú podías asignar un score de temperamento.
Y como tenían la misma, más o menos la misma escala de distribución, quedaba igualmente de 1 a 5. Entonces, aquellos animales que salían muy rápido, pues tenían una velocidad de salida más rápida y se asociaba con animales más temperamentales. Él empezó a evaluar de qué manera el temperamento afectaba características de interés productivo, dentro de ellas, pues los pesos al destete, la ganancia de peso, la eficiencia reproductiva de las hembras, la fertilidad, cuánto les tomaba, cuántos servicios por concepción les tomaba quedar gestantes, los días abiertos, muchas características. Él tenía una base de datos impresionante. Y recuerdo que me dice, te voy a enseñar mi tesoro más grande. Y nos dirigimos al laboratorio y abrió un congelador gigante y tenía puros tubitos así de vacutiners con pedazos de tejido. Y me dice, son puras muescas de mis vacas desde hace 20 años. Yo creo que para cualquier genetista ver eso es realmente un tesoro genético, porque tienes la posibilidad de evaluar cómo se van heredando los genes de generación tras generación. Y él lo tenía todo almacenado. Ese proyecto fue muy bonito. El IPN publicó un artículo en colaboración con el Texas A&M, donde se notificaron el genoma completo del rasgo del temperamento y pudieron definir cuáles eran los genes asociados al temperamento bovino. En mi caso, en el proyecto que yo desarrollé, no tenía nada. Íbamos empezando con estos estudios aquí en México y yo no tenía ningún listado de cuáles eran esos genes que influenciaban al bovino. Entonces empecé a trabajar con modelos similares. Algo que tiene la biología, pues es que científicamente procedemos de un ancestro común. Entonces compartimos un gran conjunto de genes entre diversos individuos que actúan de manera muy similar. Entonces mis modelos en ese entonces fueron los perros, los caballos, este, los gallos. Había muchos artículos de los genes de bravura en esos animales y resultaron que tenían el mismo comportamiento en los bovinos. Listamos 19 genes asociados al temperamento bovino. Y mientras iba avanzando el proyecto, porque este proyecto duró 4 años, íbamos publicando cómo se iba relacionando más. También este proyecto me permitió a mí movilizarme a nivel nacional. Conocí el complejo Palomas en Chihuahua y invitamos por ahí al doctor Rodríguez Almeida de la Universidad de Zootecnia y Ecología de Chihuahua a que fuera mi codirector, porque ahí en el complejo Palomas ellos tenían áreas de evaluación o jaulas de comportamiento de bovinos. Entonces, con un sistema de Grow Safe evaluaban eficiencia alimenticia, medían características físicas de los animales y pudimos determinar que esos mismos genes de temperamento se asociaban con eficiencia alimenticia, con crecimiento, con muchos otros rasgos que a final de cuentas repercuten monetariamente en el bolsillo del productor. Entonces ahí creció mi interés por entender esta parte de los genomas, del estudio del genoma y cómo se iba segregando hacia los hijos, con qué combinación tenías que hacer con los padres para que se generara ese vigor híbrido en los hijos o que de cierta manera si había un rasgo que ya habías identificado con un gen mayor, pues evitar reproducir ese animal. Entonces es muy interesante porque ves al animal por fuera y también es verlo por dentro. Empiezas a ver cómo se empiezan a segregar los genes, estos alelos favorables o desfavorables para alguna característica. Y ahí empieza a interesarme esta parte de la selección genómica animal. Entonces es muy bonito estudiar los genes, el genoma de los animales y poder definir incluso hasta calidad de carne, cuáles son esos genes que influencian la suavidad, el marmoleo y poder seleccionar animales en un tiempo donde son muy pequeños. Ya no tienes que esperar al sacrificio porque sabes que traen sus genes la posibilidad de que si se desarrolla adecuadamente puede representar muy buena calidad de la carne sin que lo sacrifiques. Tienes 6 meses, estás por destetarlo y tomas la decisión de empezar a orientar tu nicho de mercado hacia calidad de la carne porque ya sabes qué animales tienen ese potencial. Wow, me acaba de dar una gran clase. La verdad que qué bonita experiencia, qué bonito lo que nos acaba de compartir. Todos esos temas. Este, pues no soy muy bueno para la escuela, ¿verdad? Pero ahí medio me iba y moviendo.
para frente y para atrás, para frente y para atrás. Yo medio le entendía porque pues la verdad no soy muy buena para la escuela, pero es muy bonito, es muy interesante todo lo que nos acaba de contar, todos los genes, todos de cómo se, cómo se manejaba todo eso y todo lo que el doctor le dio la confianza de enseñarle ese congelador tan enorme, de enseñarle de genes de hace 20 años, Sí. hace ya un par de años. La verdad que qué bonito, qué bonito lo que nos acaba de contar. Y bueno, usted se ha especializado en la asociación de marcadores Moleculares. moleculares, perdón, con parámetros productivos en bovinos. Para nosotros, para nuestra audiencia ganadera, cómo traduce esto en su mejoramiento real dentro de los apps? Ok. Me ha tocado trabajar con algunos ranchos que dicen, quiero hacer mejoramiento animal. Y yo creo que ahí siempre la pregunta es, ¿qué es lo que quiere mejorar? Si el productor no sabe qué va a mejorar, es muy difícil integrar un programa de mejoramiento. Tiene que tener claro hacia dónde quiere dirigir su sistema de producción. Y a veces es bien complicado porque llegas al rancho y lo primero que pides para orientar esta parte de la asesoría del mejoramiento, pues es una base de datos. Y te topas con que no hay base de datos, o si la hay, pues está todo así como en un libro o en un cuaderno, y lo mejor es digitalizarlo. Hay personas muy organizadas, me ha tocado así productores que traen su diario, tienen ahí en el diario los registros de todos los animales, la vaca y ya lleva sus 6 partos y ahí tienen en el libro todo, pero es muy complicado analizar la información así. Entonces, si te lleva, es tedioso y te das a la tarea de digitalizar todo para poder llevar a cabo un análisis. Estos análisis de la información, pues a final de cuentas te permiten a ti hacer más eficiente la selección de tus hembras, sobre todo en las hembras de reemplazo, porque le estás apostando a vientres que se van a quedar dentro del rancho. Entonces, es muy difícil aplicar genómica si no hay información confiable. A veces sí les digo, ¿sabe qué? Hay que organizarnos con la información, hay que definir por qué seleccionó esas hembras, por qué considera que son buenas. Y una vez que ya tengamos lista toda esa información, a veces nos toma 1 año, 2 años, ya podemos aplicar genómica. Es costoso, entonces hay productores que dicen, no importa, yo corro la prueba. Ahorita hay unas pruebas de la Ingenuity Beef donde tú mandas tus muestras sin tener datos y ellos ya tienen unos índices del 1 al 10, donde uno pues es un animal muy, muy bajo con respecto a toda la población que se ha evaluado en esa característica. Hay características de crecimiento, de calidad de la carne, de producción lechera, muchos rasgos de interés para los productores y te da un índice para decirte, bueno, este animal tiene un 8 en leche, tiene un 10 en marmoleo, tiene un 2 en peso al nacimiento. Entonces, pues ya te das un norte, pero realmente se vuelve muy complejo irte con solo esta prueba porque es una prueba multirracial. Todavía no hay así un índice específico para decir, estas son las pruebas de Charolais, estas son las pruebas de Beefmaster, estas son las pruebas, apenas están creciendo las poblaciones para empezar a incrementar ese grado de confiabilidad. Entonces, existen un conjunto de herramientas que le permiten al productor tomar decisiones con respecto al mejoramiento. Y siempre vamos a partir del fenotipo, cómo se ve, evaluar visualmente un animal y los datos y la información. Eso es, ese conjunto de información que tú puedes integrar en la base de datos es lo que ha permitido reconocer las diferencias esperadas de progenio, las DEPs. Por ahí me ha tocado escuchar que hay gente que no les tiene confianza, pero hay mucho análisis de por medio para llegar a estos datos, sobre todo porque lo que hace es realmente comparar un animal de Sonora con un animal de Durango, un animal de Oaxaca con un animal de Tamaulipas, porque lo que hace es integrar grupos contemporáneos. Estos grupos contemporáneos se consideran en ese modelo matemático con características del rancho donde se manejó, el conjunto de animales que sean del mismo lote, que estén manejados bajo la misma alimentación, bajo características muy similares para que se asuma como un grupo contemporáneo.
y luego a su vez dentro del modelo se meten todos los factores ambientales. Entonces se sesga toda esta información matemáticamente y ya puede ser comparable, retirando todos esos efectos ambientales, esos datos numéricos de los animales y definir que esa diferencia esperada de progenie sí es una estimación, pero te acerca mucho a tomar decisiones más objetivas. Y gracias a las herramientas genómicas y a la integración de estas DEPs, existen las DEPs mejoradas, ya utilizando genómica, donde vuelve todavía mucho más confiable la información. Ves al animal numéricamente, lo ves fenotípicamente y luego lo ves genómicamente. Entonces abarcas toda esta parte para definir eh, un conjunto de herramientas para tomar la mejor decisión. Claro que hay animales que se ven perfectos, para concursos son campeones, pero productivamente puede que ya no lo sean. Ha habido animales que han diseminado enfermedades, ha habido animales que son estériles y llegan a competencias. Entonces, es todo un equilibrio, un conjunto de herramientas que se deben de trabajar simultáneamente para tomar la mejor decisión. La verdad que nos acaba de dar unos datos muy importantes. Eh, yo soy de las personas de que no soy muy afán de leer los EPDs. Ujú. Sí, como usted lo comenta, si te das una idea más o menos de los números de, por ejemplo, de leche, marmoleo, en todos esos temas. Te das más o menos una idea. Lo importante es el fenotipo del animal, ya sea hembra o sea macho. Sí, me ha tocado ver en subastas acá en Estados Unidos, eh, con un excelente EPD y un animal carísimo de París, este, carísimo, y al final del día, pues no congela y eso es muy difícil. No congela, pero sí puede montar. Entonces dices, pues, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? Pues hay que tener mucho cuidado con eso y estudiarlo bien, como usted lo comentaba al principio, qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar. Así es. Y ahora con este tema de las donadoras, de poder hacer embriones, este, qué combinaciones quieres hacer, a dónde quieres llegar con estas combinaciones. Entonces es muy importante todos esos temas, pero como usted lo comenta, a veces CPD sí está un poquito dudable, pero como usted lo acaba de mencionar hace ratito, te das más o menos una idea lo que es el animal. Algo que no nada más viene el EPD, viene acompañado de información, está el grado de confianza y los percentiles. El grado de confianza, entre mayor sea el 0.80 o el 80%, asegura que hay un gran conjunto de descendencia que avala esa información. Realmente se vuelve confiable cuando el grado de confiabilidad es superior a 0.8. Es cuestionable cuando es 0.20, 0.40. Entonces, si solamente viene el EPD, es cuestionable. Si bien el IPD acompañado de un grado de confianza da la seguridad o la certeza de que hay un buen conjunto de descendencia que asegura que ese dato se va a transferir y en qué grado de confiabilidad le apuestas a comprar ese animal costoso que te interesa. Y otra es el percentil. Los percentiles se evalúan por raza, por asociación, y permite posicionar a un animal con respecto a los 40, 50 mil animales registrados en la asociación. Entonces también te da una idea de qué tan bueno realmente es ese animal con respecto a todos los que están en la asociación a la que pertenecen. Entonces, poder interpretar estos datos como se debe, no nada más ver los DEP, sino con qué grado de confianza se transfiere ese DEP y qué percentil representa ese DEP en la población total, acerca mucho más al entendimiento del productor si vale la pena o no comprar ese animal para tomar decisiones. Y a veces los productores se nos olvida que no todo es el semental. O sea, tenemos una hembra también. Y la verdad es que lo que se hereda es un 50 y un 50. Entonces, si tu hembra no tiene las cualidades o las características cercanas al semental, no puedes esperar que la cría sea superior al papá. Es muy complejo. Probablemente vas a avanzar, vas a tener una respuesta selectiva con respecto a esa mamá, seleccionando un buen semental. Y las crías van a ser mejores o deben ser mejores que sus madres. Te va a lograr solamente el mejoramiento genético cuando logres demostrar que las crías son mejores que sus madres. Se vuelve complejo cuando tienes una hembra muy buena productivamente y un macho muy bueno,
porque empieza otra vez el proceso de variabilidad y una mala decisión te hace retroceder mucho. Entonces ahí es donde se va volviendo más complejo la toma de decisiones con respecto a qué aparear con qué. Pero a veces sí dicen, no, es que compré un cemental, me costó un dineral, pero yo no veo que sean iguales, no es muy complicado. ¿Cómo están tus hembras? Y a veces no tienes los valores genéticos de las hembras, no tienes las evaluaciones genéticas de tus hembras, y pues realmente vas de cierta manera ciegas, apostándole al 100 a un cemental que solo tiene el 50% de responsabilidad en esa cría. Así es. O no haces la buena combinación. Así es. Y también Es es, muy es, difícil. es lanzar una moneda. Hay quien dice, compré al campeón y la campeona, y vienen hijos, nietos y a lo mejor hasta los bisnietos que toca otro campeón. Son cosas que pasan dada la variabilidad que existe en las poblaciones. Así es correcto. Entonces, es como es como te lo acabo de mencionar, es una moneda al aire, la verdad que sí, es muy difícil, pero bueno, al final del día es algo que nos apasiona la ganadería. Bueno, o sea, hacer jugar con genética y todo eso, la verdad. Y bueno, si me permite mencionar otro de nuestros patrocinadores, Sí, Vallejo Beef Master. Vallejo Beef Master es de Patitlán de Jalisco. Tienen a la venta ganado de registro, semen y embriones. Búsquenos en sus redes sociales como Vallejo Beef Master para todos nuestros seguidores de Jalisco y a sus alrededores. Búsquenos como Vallejo Beef Master. Tienen a la venta ganado de registro, semen y embriones. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, antes de continuar, si me ayuda a leer los comentarios que están ahí escribiendo, porque no alcanzo a ver porque estoy muy lejos. ok. Dice Mario, casi no te escuchas y saludos de Esmeralda Sáenz, de la médico Esmeralda Sáenz. Pues es que no estaba hablando, Que se es escucha que muy estaba ahí muy bajito. calladito. Sí, Bueno, ¿ya me escucha? ahí si ¿Ya me pueden escucha? comentar si ya se escucha mejor. Ok, ok. ¿Bien o le subo un poquito más? Ahí se escucha mejor. Ok. Eh, también, bueno, continuamos con la siguiente pregunta. También trabajó en proyectos para el gobierno, como lo había platicado hace rato, y como asesora de mejoramiento animal en Atos Caprinos de Fidexur. ¿Qué Sí. diferencia encontró dentro de trabajar con bovinos y caprinos en el campo? Muy bien. Fue algo, aprendí muchísimo, la verdad. Yo sí estudié en la carrera de Caprinos, pero la verdad es que no era mi hit. Y hoy en día puedo decir que pues, ya soy productora de Caprina, entonces eso sí fue algo muy curioso. Fue algo muy curioso cómo se fue dando en estos últimos 5 años los proyectos en los que participamos. Cuando ingresé allá a Gobierno del Estado, me tocó participar en lo que fue el núcleo genético de gobierno de Nuevo León. En ese núcleo, en el sur del estado, en Margaritas, contaban con 5 razas puras. Y en la parte de la producción lechera, siendo uno de las áreas más significadas de Latinoamérica y en el erial, se ordeñaban cabras de la raza Sanen, se ordeñan todavía, y había cerca de 2.000 animales en producción. Entonces, empecé a ver que comían mucho menos que una vaca, evaluar lo de capacidad de carga fue muy interesante, de comen 5 chivas, 6 chivas come una vaca, entonces puedes tener más chivas y un ciclo más rápido en producción por lo que implica el periodo de gestación y el cuateo de esta especie. Y me empezó a interesar mucho más cuando hicimos un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional y Gobierno del Estado tipifica las hembras, les hace pruebas genómicas y encontramos algunos genes asociados a características en cuanto a la calidad de la leche. A mí me tocó estar monitoreando la calidad lechera por 7 meses. Cada mes se hacían 2 muestreos de leche individual por chiva y fue muy interesante trazar la curva de lactancia, cómo se comportaba la proteína, cómo se comportaba la grasa.
en la conformación de proteína, cómo estaba constituida esa proteína, cuánto eran caseínas, cuál era la lactosa, cuál era el pH. Y me interesó mucho esta parte. Yo soy mamá de 4 niños, el más pequeño tiene autismo y bueno, ya de cierta manera entendí esta parte de herencia genética porque hay autismo en mi familia, en mi ascendencia. Tengo un hermano también con autismo, ya tiene 40 años y sabía que existía la posibilidad de que pudiera tener un hijo con autismo. Y nos empezamos a orientar más en la alimentación. Dentro de las características que mencionaban los neurólogos, pues era cuidar su alimentación. Hicimos la prueba reduciendo los lácteos de origen bovino y empezando a utilizar bovinos de leche de cabra. Y el comportamiento de mi hijo cambió. Ahí fue donde, en conjunto con el IPN y estas evaluaciones en la calidad de la leche, empezamos a observar que las partículas eran diferentes, eran más digestibles y en varios países había ya varios reportes de que la leche de cabra se consideraba un alimento funcional que podía ayudar en el control de algunas enfermedades como la hipertensión, reducción de células cancerígenas y actuar también a un nivel neurotransmisor, eh, bajando la estimulación que tenían los niños autistas por la permeabilidad de su intestino. Entonces, el tamaño de partícula permitía digerir ciertos componentes y algo que caracteriza a la leche de cabra es su tipo de conformación de las caseínas. Yo creo que por ahí comercialmente hemos escuchado la leche A2A2. Esta leche ya está tipificada en algunos países y lo que hace es que no libera una beta-casomorfina que inflama y hace que las personas se sientan como lo que comercialmente se dice intolerante a la lactosa o que le caiga mal la leche. Resulta que los bovinos, sobre todo el bovino lechero, se ha seleccionado tanto que llegó un punto en el que ocurrió una mutación y esa leche natural A2A2 que no generaba ningún problema se convirtió en A1A2. Y había un cambio en el genoma de la persona que digería esta leche que liberaba, pues, de cierta manera, un componente que te daba malestar. Entonces, algo que tienen las cabras es que no ha ocurrido esta mutación. Ellas son totalmente A2A2. Ahorita lo que está haciendo la industria lechera de bovinos es empezar a tipificar a las vacas, identificar cuáles son esas que presentan el tipo homocigoto de A2 para empezar a producir leche solamente de esas vacas. Ya hay varios atos aquí en México también que se venden su leche bajo ese eslogan, leche A2A2, donde te aseguran, dado que no hay esa liberación de esa beta-casomorfina 7, que no te vas a inflamar, que no vas a tener malestar, que no vas a tener indigestión. Pero bueno, es un proceso costoso que le está costando a los productores bovinos lecheros y que en la cabra naturalmente ya lo tiene. Entonces, aparte del tamaño de partícula que es más digerible, es más similar al de la leche materna, viene a ser un sustituto para todos aquellos niños que tienen problemas de intolerancia. Entonces, ahorita es un boom en algunos países la liofilización de la leche de cabra y vender la leche en polvo de origen de cabra, porque pues todos esos niños que tienen esos problemas viene a ser una alternativa que los viene a nutrir y de cierta manera trae componentes y péptidos bioactivos que favorecen características de digestión, componentes y nutrientes que favorecen la salud. Y en países como en China se ha evaluado el efecto en algunas enfermedades neurodegenerativas, en cáncer, en hipertensión, y ha tenido muy buenos efectos. Ahorita se están haciendo algunos ensayos clínicos, está trabajando con algunos nutriólogos y grupos de personas que quieren participar en estos proyectos, consumiendo dietas a base de queso de cabra y se van a evaluar varias características de su salud para ver de qué manera representa un efecto el consumo de la leche de cabra y de los quesos de cabra. Wow, me dejó con la boca abierta. Sí, se le dice, se tiene así estigmatizado, ¿no? Como las chivas de los pobres y las chivas del que no tiene dónde tenerlas y el producción marginal. Y la verdad es que tiene muchísimo potencial y quienes ya lo descubrieron lo están explotando al máximo. Sí, así es, definitivamente.
Bueno, doctora, pues me dejó con la boca abierta, pero quisiera preguntarle algo. Dígame. Eh, yo tengo una discapacidad que se llama spina bífida. Ujú. ¿Hay algún estudio de algo de eso? Eh, no sé, que pueda caminar alguna persona. No he estudiado esta parte, pero, por ejemplo, acaba de salir una publicación de una persona que está utilizando un transmisor como electromagnético en una cirugía que le hicieron de prueba y Ajá. estaba parapléjico y está empezando a caminar. Yo creo que la ciencia ha avanzado muchísimo. Probablemente se dé la oportunidad, hay muchas personas interesadas en que esto pase, pero necesitamos también la inquietud de gente que quiera participar en estos proyectos. Algo también que me ha tocado ver, por ejemplo, en los ensayos, pues tú tienes que hacer una carta responsiva. Necesitas de cierta manera, pues puedes trabajar con modelos animales, pero necesitas de cierta manera el modelo humano. Al final de cuentas, no reaccionan algunos productos o algunos procesos en los animales como pueden llegar a funcionar en humanos. Por ejemplo, en un estudio en China donde trabajaron con conejos, pues sí se redujo considerablemente la hipertensión de los conejos, pero ya cuando hicieron el ensayo en humanos, en un grupo específico de una población no fue significativo. Entonces, pues sí se necesitan ensayos que sí trabajen en el modelo animal, pero luego se pueda llegar a replicar en humanos y ver cómo pueden proyectarse estas personas con su respectiva carta responsiva, porque al final de cuentas, pues se requiere el consentimiento de las personas para que se desarrolle. Ahorita, por ejemplo, ya está al alcance de todas las pruebas genómicas. En Australia mandan una prueba comercial, aquí en México también ya hay una, donde pues te mandan de regreso a qué enfermedades puedes llegar a ser propenso por herencia, con qué probabilidad, cómo está distribuido tu material genético de acuerdo a zona geográfica, de qué país o de qué continente proceden tus ancestros. Entonces yo creo que ahí el punto interesante es a qué puedes ser propenso y tomar decisiones importantes. Por ejemplo, si tú ya tienes conocimiento de que tus abuelos o tus papás tenían diabetes, tienen hipertensión, tienen cáncer, pues son llamadas de atención o alertas para ti para decir, tengo que cuidar mi alimentación. Algo importante cuando se evalúan los fenotipos es entender que el fenotipo es el resultado de una fórmula, genotipo más ambiente. Y el ambiente no es nada más el clima, sino cómo duermes, cómo vives, tu bienestar, qué comes, cómo te sientes. El estado anímico juega un papel también muy importante en esta parte del factor ambiental. Y algo que se ha determinado a través de estos estudios de genoma es que aunque haya la predisposición de un gen, como es un conjunto de genes involucrados en una característica, con el entorno ambiental, si tú brindas las condiciones adecuadas, ese gen no se va a expresar a menos que sean genes mayores. Pero en características de interés productivo, en características como por ejemplo la exposición de estas enfermedades, ¿por qué? Porque no se heredan al 100%. Existe la posibilidad de una herencia mínimo moderada donde te dicen, bueno, esta característica tiene el 20% de heredabilidad, tiene el 30% de heredabilidad, o sea, el 80 y el 70% que completa ese 100 te dice que es el entorno ambiental. Entonces, si tú cubres toda esta parte, puedes hacer que se postergue o que no pase. Entonces, es algo muy interesante también de la expresión de los genes. Sí, así es. Yo realmente, pues yo soy el único de ambas partes que Ujú. nací con esa discapacidad de la espina bífida. Ok. Entonces, realmente no sé de dónde venga esto, de dónde vino. Ujú. Siempre los doctores han comentado de que pues de uno, de 1000 sale uno. Y Ok. pues me tocó a mí. Me Sí, tocó a es mí. las mutaciones Pero que ocurren. exactamente, pero he escuchado hoy en día que ya te operan desde el vientre con rayos láser, Ok. con la discapacidad que yo tengo. Entonces, digo, wow, o sea, qué tan avanzado ha sido la tecnología hoy en día que, pues ya te operan desde la panza de tu mamá y pues bueno,
pues ya puedes caminar, bla, 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 y pues ya haces tu vida prácticamente normal. Y he visto personas que nacieron con eso y pues caminan, Sí, pero porque los operaron desde desde el pequeños. vientre, desde pequeño, desde el vientre de la mamá. Hay un ultrasonido Entonces, que se llama ultrasonido anatómico. Dura más o menos como 2 horas, 2 horas y media. Y ahí pueden observar, vaya, le van midiendo centímetro tras centímetro al embrión y van determinando ciertas características. Cuánto mide el tronco nasal, cuánto mide la espina dorsal, cuánto miden los dedos y ya están integrados. Entonces, eso orienta a los futuros papás a tomar decisiones con respecto a someter una cirugía o algo así, porque te pueden decir va a representar alguna discapacidad, hay presencia de enanismo, entonces se pueden tomar decisiones en tiempo para la familia y cómo pueden abordar esa situación que se está observando. Entonces, realmente ha habido muchos avances también en la evaluación del desarrollo de un embrión desde las etapas semanales principales. wow, qué padre. Y bueno, pero pues no hay que ponernos un poquito tristes a cosas, esos temas, Claro que no. porque luego me pongo a llorar y ya No, valimos hombre, mi queso. admiración porque aquí estás, este, Gracias. recibes muchas celebridades también en tu YouTube. Aprendemos mucho en conjunto. Yo he aprendido también mucho de ti. Me emociona verte todo ese ánimo, lo transmites. Cuando te conocí y verte tan activo y tan lleno de vida, te contagias. Entonces, mis respetos. No, gracias, gracias por sus palabras. Pues sí, tratamos de salir adelante. Gracias a Dios tengo una familia que siempre me ha apoyado desde niño. Este, Gracias a Dios, en la escuela, porque sí estudié, en la escuela siempre fui con compañeros, nunca estuve en una clase como de niños especiales, no, siempre estuve con los demás. Siempre mis papás siempre me enseñaron que yo era igual que todos. Y gracias a Dios, gracias a esas enseñanzas, pues gracias a Dios, el día de hoy estoy hablando con usted. Así es. Igual, Y pues, dígame. disculpe, hablando de eso, yo algo, por ejemplo, que vi con el desarrollo de mi hermano mientras creció, pues mi mamá siempre siento que lo protegió mucho por eso, por el entorno social, por los niños, por la sinceridad tremenda que representan los niños. Y me aventé yo a poner a mi hijo en una escuela regular. No ha sido fácil, pero yo creo que también la socialización es muy buena. Ahorita la inclusión ha crecido mucho, ya no es nada más que los niños aprendan herramientas para poderse incorporar a la sociedad, sino que también la sociedad ha entrado en un estado de concienciación muy, muy interesante. Lo veo con las compañeritas de mi hijo, tienen esa sensibilidad de ayudar, de entender que tiene una condición diferente y las maestras también. Entonces, es admirable también las maestras que le han tocado a mi hijo que entienden, utilizan estrategias para hacer entender pues los temas. Y es una escuela que de cierta manera cumple con un programa, pero mis respetos para las maestras, la verdad, por esa sensibilización también que hacen con sus compañeritos y hacer ver a niños desde muy pequeños que existen estas condiciones, que son niños que se van a desarrollar así, pero que pueden interrelacionarse también desde pequeños. Y no me ha tocado ver que esa crueldad que vi yo, por ejemplo, con mi hermano cuando estaba pequeño. Así es. Bueno, lo voy a platicar un poquito, algo breve. Recuerdo de niño, antes de continuar con la entrevista, yo desde niño recuerdo que mi mamá me decía, oye, vamos a la mall, vamos a esto, vamos al otro. Yo le decía que no, yo le decía que no, pero realmente era porque yo tenía el temor de que la gente me mirara diferente, que me miraran como que, ay, pobrecito, y ahí el pobrecito, y ahí el pobrecito. A mí me molestaba eso, pero al final del día, pues, ya sabe, las mamás de antes, no te estoy preguntando, vas a ir, tienes que ir, tú no te mandas solo. Y gracias a Dios, ahora a mis 37 años, ahora lo comprendo.
ahora lo Sí. comprendo y gracias a eso, pues me dediqué a la música, era promotor de grupos, me dediqué a la radio, y pues ahora con el ganado, pues ahora con mi loquera del programa, gracias a todas esas enseñanzas, pues no me encerré en una habitación, para, y no me encerré en una habitación y no ver, lo que había afuera, lo que hay afuera, afuera del mundo. Este, en la primaria, yo recuerdo que yo soy muy fanático del fútbol. No le voy a ninguno de los dos del estado, ¿verdad? Pero le voy a otro, que no quiero decir su nombre porque si no me van a buchar. Bueno, recuerdo que yo me ponía a jugar con mis compañeros al fútbol. Yo según era el portero, pero me hacían feliz, me hacían parte Así es, y era bonito. la inclusión. En- ex- Sí, exactamente. Y luego después de muchos años, cuando me dedicaba a la música, me tocó ir a una fiesta, porque también era DJ, me tocó ir a una fiesta y se me acerca un muchacho y me dice, ¿tú eres Mario, verdad? Le digo, sí. Me dice, ¿te acuerdas de Caesar? Le digo, sí. Él dice, ¿de Caesar en el quinto grado? Le digo, sí. Dice, soy yo. Sí, yo era el que te metía los goles. Ay, empezamos risa y risa y la verdad que eh, me, eh, me volvió a la infancia y que wow, o sea, hasta dónde he llegado, qué he hecho, o sea, gracias a Dios que tengo esta familia, que yo he dicho, yo no tengo una discapacidad, yo creo que la discapacidad está aquí en la mente. Así es. Entonces, gracias a Dios hemos podido salir adelante y gracias a Dios, pues, he conocido mucha gente muy importante como usted, que Gracias, que la gracias. considero una amiga, y que Dios la bendiga con su hijo y que le siga echando muchas ganas con su hijo y verá que va a llegar muy lejos. Así es, muchas gracias. Y bueno, antes de seguir, porque si no lloramos, continuamos con la siguiente pregunta. Pero antes que nada, sé que siguen escribiendo, sigan compartiendo esta entrevista, comparten y compartan para poder llegar a más personas. Gracias por comentarnos allí. Soy un poquito lejos, entonces no alcanzo a leer muy bien, pero gracias por comentarnos. La siguiente pregunta es, desde el 2019 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué significa para usted este reconocimiento y compromiso dentro del área científica en México? Bueno, la verdad no fue algo que yo busqué, se dio sobre la marcha. Cuando estaba en el Politécnico Nacional, la doctora me decía, soy investigadora nacional y no entendía muy bien qué era eso. Conforme íbamos avanzando en el proyecto de investigación, ella me sugiere elaborar mi tesis de una manera diferente. Me dice, vamos a hacer tu tesis por capítulos. Como vimos, varias áreas se prestaba para desarrollarla así y era representar en cada capítulo un artículo científico para publicación. Me decía, vas a ver que eso te va a ayudar mucho cuando ya te gradúes. Ella me explicó que era el Sistema Nacional de Investigadores y me dice que tengo que estar adscrita a una universidad y dentro de esa adscripción pues yo tengo la responsabilidad de brindar alguna cátedra, dirigir tesis, participar en congresos, difundir la información que estoy generando y realmente aterrizarla porque se puede quedar en un artículo y si no la llega a aplicar el productor pues realmente no trasciende la información. Entonces, algo que busca también este sistema es bajar la información, sobre todo en esta área de ciencia animal, donde hay productores que viven de esto y a final de cuentas muchos de los proyectos en los que hemos participado son a beneficio también para los productores. Les tipificas una población, les evalúas la calidad de la leche o la calidad del queso, evalúas su calidad de la carne, les dices cuáles son sus mejores sementales, cuáles son sus mejores hembras. Entonces es un ganar-ganar para ambos. Cuando yo termino mi doctorado, termino en febrero del 2018
Y me acuerdo que sale la convocatoria en marzo del 2018. Yo tenía un mes de haber terminado el doctorado y me dice mi asesora, aplica. Le digo, ay, pero acabo de terminar. Aplica, tienes todo para aplicar. En ese entonces necesitábamos de 2 artículos científicos para poder ingresar al sistema como una categoría que se denomina candidato. Y mi sorpresa fue que me dieron la asignación del candidato. Gracias a toda esa productividad que ella me apoyó a desarrollar, participar en congresos, me movilicé a Indiana, Kansas, a Texas, fui a Chihuahua, fui a Sonora, fui a Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz. O sea, fui muchos congresos. Yo me acuerdo que teníamos unas becas también en las que participábamos en proyectos y el IPN nos daba cheques para movilización en esta presentación de congresos, de presentaciones o pósters. Y todo eso rindió frutos. Después me di cuenta que esa designación o esa distinción que te da el gobierno no es nada más el nombramiento, sino viene un estímulo económico mes con mes. Entonces se vuelve realmente en tu ingreso principal como un profesor de cátedra. Entonces, aplico en el 2022 porque son por periodos de evaluación, te asignan la beca mes con mes en ese entonces eran 3 años, después se convirtió en 5 años y pues son 5 años que te están apoyando económicamente, donde tú haces lo que te gusta, dar clases, seguir investigando, participar en proyectos, tener tesistas. Y para mí es muy satisfactorio que no quede solo el proyecto ahí. O sea, ves cómo se desarrollan otros estudiantes, ves cómo replican tus proyectos, ves cómo los mismos dueños de los ranchos, porque esta es una parte también complicada, que a veces si no tienes tú en tu predio o en la escuela no tienen a los animales, tienes que buscar el sector privado. Y eso ha sido una parte también muy importante de poderme desarrollar profesionalmente. Me ha permitido conocer a muchas personas. Estoy muy agradecida con la Beefmaster, estoy muy agradecida con la Charolais, con la Cimental, con sus presidentes, porque me abrieron las puertas de sus ranchos, me permitieron evaluar a sus animales, efectuar esas publicaciones con su consentimiento y obviamente su respectivo agradecimiento para todos ellos que me han permitido seguirme desarrollando. Mis tesistas participan en proyectos de investigación en sus ranchos, hacen prácticas y servicio social ahí, entonces es muy satisfactorio seguirte enrolando y desarrollándote en esta parte con algo que te gusta mucho y disfrutas. Sí, así es. Y bueno, doctora, luego que quiero hacer una pregunta. Y creo que, bueno, sí se la pregunté por mensaje, que si la podíamos hacer. ¿Usted Ok, qué opina del Master? ¿Qué nos puede platicar del Master? Para todos nuestros seguidores que son amantes del Master. bueno, es interesante la historia que tiene. Se remonta desde 1800 en la fundación del rancho de Ed Lasseter. Y realmente yo desde que crecí en el rancho, los sementales con los que contaba papá eran Beefmaster. Hubo un tiempo ahí en una transición en la que empezó a hacer cruzamientos con otras razas cárnicas, pero los que recuerdo son esos. Yo le ponía los nombres a los sementales. El muñeco fue el primer toro que recuerdo. Era un animalón de 1 tonelada, pero qué buen semental. Dio muchas crías, se quedaron muchas hembras. Llegó un punto en el que teníamos un buen conjunto de vientres Beefmaster. Y es muy interesante cómo se desarrolla. Fallece el señor Ed Lasseter después de haber desarrollado un imperio ganadero en Estados Unidos. Prácticamente ellos fundaron Falfurrias y Sí, contaba con más de 20,000 cabezas de ganado Hereford de registro. Él ya había desarrollado las primeras cruzamientos Brahman, no como tal la raza Brahman como se conoce hoy en día, sino partió de un conjunto de razas como la Gir, como la Bucerat, la Nelor, y él fue viendo ciertos fenotipos que le interesaron, pero cuando fallece el Lasseter, pues toma las riendas Tom Lasseter. Entonces, yo creo que es algo que se replica en muchas familias, que cuando parte el patriarca hay que tomar las riendas, tomar decisiones. Ha tocado ver cómo muchos ranchos desaparecen, pero también ha tocado ver cómo muchos ranchos retoman las riendas y es el gusto y el amor que tienes de continuar con un legado y rendir homenaje a tus ancestros de algo que no quieres dejar morir. Entonces, él fue muy sabio,
toda esa crisis económica que se vivió, llegar al punto de esas 20,000 hembras que tenía, quedó con 150 y era ahora tomar decisiones con respecto a qué voy a hacer para, para arrancar con el negocio del rancho, volver a empezar. Entonces, no se acabó el mundo, pero, por ejemplo, él dejó de estudiar, él estaba en Princeton, dejó de estudiar para dedicarse al rancho y resuena en muchas familias cercanas. Lo veo con mi papá, dejó algo que a lo mejor le daba económicamente mucho, pero no satisfactoriamente y no emocionalmente, y buscó su refugio en el rancho. Y así lo siento que pasó con él. Pero él empieza a ver esta parte de productividad y con las hembras que tenía Brahman y Hereford, pues él opta por la compra de sementales Shorthorn y empieza a hacer sus cruzamientos. Entonces fue muy sabio al utilizar estos cruzamientos de un Shorthorn con un Brahman y un Hereford con un Brahman, porque de ahí nace su filosofía de los 6 esenciales. Entonces él empezó a evaluar este vigor híbrido o esta heterosis, donde empieza a determinar que el peso es importante y lo ve. Decía que hasta un ciego podía ver todo este potencial porque era muy notorio cómo se desarrollaban esas crías con respecto a un Brahman o a un Hereford o a un Shorthorn puro. Entonces empieza a ver que se empiezan a desarrollar mucho mejor, facilidad al parto. Entonces describe estos 6 esenciales. Uno de ellos pues es el peso, la fertilidad, eh, la Mansedumbre. rusticidad, mansedumbre, habilidad materna, y parece sencillo mencionarlas, pero cada una tiene su particularidad. Entonces, hablar de fertilidad es realmente el éxito de un sistema vaca-becerro. Si tus hembras no te dan una cría al año, es un animal que está comiendo de más, es un animal que está comiendo gratis realmente en un rancho. Entonces, él hablaba de que de estos días abiertos no superaran los 90 días, porque si no ya te salías del parto del becerro al año. Entonces empezó a ver que este tipo de cruzamientos y llegar a esta raza que denominó el Beefmaster, a pesar de que empezó en los años 30 a desarrollar estos cruzamientos, es realmente hasta el 45 que ya lo define como una raza, lo patenta cerca del 50 y ya empieza él a distribuir. Él diseñó con estos cruzamientos bajo estos 6 esenciales y empieza a ver que pues es un animal con muy buena habilidad materna, muy fértil, muy eficiente, sobre todo en el aspecto de rusticidad. O sea, tener un animal que realmente se mantenga con puro pastoreo, pues eso es algo magnífico, porque implica que no estás comprando paca. Ahorita una paca fácil te cuesta 100 pesos, y si la vaca se come una paca al día, pues ya estás gastando 100 pesos al día, y si tienes 5 vacas, ya son 500 pesos al día, y ya pasaron 10 días y ya gastaste 5,000 pesos, y si le vas haciendo cuentas, es un dineral en alimento, mantener bovinos. Entonces, el éxito del sistema vaca becerro va a ser que tú puedas tener esos animales en pastoreo y que coseches un becerro al año. Entonces, yo creo que fue muy sabio en definir esto, en definir esta raza. Y algo que también llama mucho la atención es que muchas de las razas que se desarrollan representan un fenotipo particular. Aquí sí tienen un fenotipo particular con respecto a conformación, pero hay una gama impresionante de colores. Eso es algo bonito también que tiene la raza. O sea, tienes un Beefmaster de manchas, tienes un Beefmaster rojo, tienes un Beefmaster negro, tienes un Beefmaster moteado. Entonces, la gama de colores es muy amplia y para todos los gustos, pero algo que viene a favorecer mucho pues es el bolsillo del ganadero. Así es, pues la verdad que me acaba de dar una clase, otra clase. Comentó cosas que ni yo sabía, que según yo había leído, pero pues lo comentó cosas que ni yo me las sabía. Dijo algo muy importante. Eh, el BIM va a ser de todos colores. He escuchado, bueno, usted que me lo cuente de su experiencia, que ha estudiado lo de bovino. Eh, He escuchado que dicen que el Beam Master, el color negro del Beam Master no es Beam Master puro. ¿Usted qué opina? A ver, cuéntenos. Pues es que también ya hay varias hibridaciones que salen ahí y Sí, son genes de capa
que son muy característicos. Sí, me ha tocado ver cosas muy, muy curiosas en Beefmaster con algunos productores. Pues son sus estrategias, ¿no? Para llegar a un mercado. A final de cuentas, mientras haya quien compre, va a haber quien siga haciendo algunas prácticas a lo mejor no tan adecuadas, pero si de cierta manera el patrón racial permite identificar que se alinea con el fenotipo de la raza, puede llegar a tener una categorización. Entonces ahí entran las ventajas de la genómica. Poder determinar si la distribución de los genes está dentro de la variabilidad de un Beefmaster o pertenece a otro fondo genético de otra raza. Así No es. quiero quemar, pero a grosso modo es eso. No estamos quemando a nadie, definitivamente no. Pero como usted lo acaba de mencionar hace ratito, o sea, la raza Beemaster tiene de todos los colores, entonces puede ser rojo, pinto, bayo, negro, cosco, o sea, puede ser el Sí, color que sea. Y antes de continuar con lo de la Beemaster, antes de hacer otra pregunta, quiero hacer una pregunta más profesional, más sobre usted. Como profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha formado a estudiantes de licenciatura y maestría. ¿Cómo vive esa parte de transmitir conocimiento a las nuevas generaciones de profesionistas del campo? Como por ejemplo, he escuchado varias mujeres de ahí de Mugam que fueron sus alumnas. sí. De hecho, es muy bonito cómo llegué a Mugam. A mí me recomendaron mis alumnas con la presidenta, con la médico Esmeralda Sáenz. Y es muy satisfactorio ver cómo te recuerdan, porque desde que los veo en primer semestre hasta que vas viendo todo su desarrollo, algunos de ellos fueron mis tutorados incluso, los motiva, sobre todo las chicas que vienen de alguna familia que no va a faltar quien diga, es una carrera para hombres, mejor dedícate a otra cosa. Incluso mismos maestros de la institución tocan esos temas y ahí está uno también para decir si puedes y no te limites y tú puedes lograr todo lo que te propongas y lo trabajas. Entonces va a haber muchos comentarios, pero todo está en ti, no se acaba el mundo. Y eso es algo que hay que reconocer siempre, que va a haber circunstancias que nos hagan tomar otras decisiones, pero nunca quites el dedo del renglón con lo que quieres lograr. Entonces, muchas de mis alumnas me recuerdan por eso. Y luego más, si todavía me tocó participar en algún proyecto de investigación con ellas, ves todo su desarrollo, las ves más seguras, transmitir conocimientos me gusta. Hay personas que me dicen, hombre, es que deberías de cobrar porque pues eso cuesta tanto, pero uno lo platica con gusto, o sea, lo estás platicando y sí, a lo mejor sí el conocimiento cuesta, me costó tenerlo, pero no lo quiero tener yo, me gusta transmitirlo y de la manera más simple posible. Brindar el conocimiento con ejemplos y con situaciones de la vida cotidiana es la mejor manera de que el estudiante lo recuerde. Si brindas siempre los conceptos de la manera más técnica, pues es muy difícil, cualquier palabra que cambie o algo altera ya el concepto. Pero si tú estás coloquialmente explicando de la manera más simple posible y brindas estos ejemplos, es más seguro que retengan esa idea y la posterguen por mucho tiempo. Si platicas alguna dinámica graciosa, alguna experiencia que tuviste, pues es algo que es más fácil de recordar. Y es algo que procuro yo con mis clases, masticar los conceptos. O sea, el concepto ahí está en el libro íntegro y lo puedes consultar cuando quieras. Y ahorita con la inteligencia artificial es mucho más sencillo, pero explicarlo de la manera más simple es lo mejor para hacer más digerible el conocimiento y que realmente haya una divulgación de la información. Así es. Y sí, es correcto lo que usted dice, de que, oye, ¿por qué no cobras? Porque pues, te costó su conocimiento, sus estudios, pero creo que la vida se lo paga con compartiendo su conocimiento y viendo a esos estudiantes que lo hacen con mucha pasión, con mucho amor, junto con usted y usted los ve crecer y dice, ya estoy pagada. Con ver esto,
me hace feliz. definitivamente. Con eso estoy más que pagada. Ahorita, Creo por yo que ejemplo, eso es lo correcto. sí, ahorita, por ejemplo, está el simposio de bovinos de engorda de la universidad. Está ahí en el teatro universitario, empezó hoy y el siguiente día, mañana también va a continuar por ahí las ponencias. Y me da mucho gusto ver a mis estudiantes ya graduados, que ya están trabajando en algún rancho, que diste alguna recomendación y están ya posicionados, que sembraste esa semillita del gusto por el campo y de los animales y están fructificándose esos deseos y todo eso que tú llegaste a transmitir, esa pasión. Es muy satisfactorio. Sí, así es. Sí, se siente muy, muy, muy bonito, la verdad. Y bueno, si me permite mencionar otro de nuestros patrocinadores, Sí. las Perlas Master del estado de Veracruz. Cuentan con ganado de registro, semen y envíos a la venta. Síguelos en sus redes sociales, búsquelos como las Perlas Master del estado de Veracruz, para todos nuestros seguidores de Veracruz que buscan ganado de calidad, Beef Master de registro, las Perlas Beef Master. Y bueno, doctora, y también quisiera preguntarle, ¿qué opina usted de ahora que se ha escuchado muy fuerte la talla moderada? Ahora con esto, con el Beef Master, que lo quieren hacer, lo hacen un poquito más pequeño. ¿Usted qué opina con la evolución que ha tenido el Master ahora, hoy en día? Bueno, a final de cuentas, la realidad es que un animal más grande requiere de mayor ingesta de alimento. Un área de investigación que me ha tocado ver cómo ha crecido es la del consumo residual de alimento. Y si bien hay tabuladores que te dicen cuánto necesita un animal de acuerdo a su etapa fisiológica para alimentarse y cubrir sus necesidades nutricionales, pues hay animales más eficientes. Y algo que podemos comparar, por ejemplo, en algunas de las razas que ya se ha estudiado este cambio, es que en países como en Sudamérica o en Europa, la talla de ciertas razas es enorme comparada con México. O sea, ya hubo realmente un progreso selectivo para bajar la talla de los animales. ¿Por qué? Pues que el animal va a comer menos. El animal es más manejable. eh, ya ver un toro de 1,200 toneladas es un poquito más complicado porque implica que realmente come más. Y dadas las condiciones en las que nos encontramos ahorita con el clima tan variado, si bien este ha sido un año muy bueno, tenemos épocas de lluvia muy bien marcadas, sabemos que siempre en mayo, en septiembre llueve, pero este ha sido un año muy bueno para algunas áreas y atípico realmente, pero hace 2 años teníamos una sequía tremenda. Entonces bajó mucho la población ganadera porque pues no había cómo alimentar al ganado. Entonces, tomar estas decisiones van orientadas a las necesidades del productor. A veces no nada más es de que uno se levante y diga, ahora quiero que los animales tengan una talla menor, ahora quiero que la circunferencia escrotal sea mayor. Pues no, o sea, son procesos que toman tiempo. Hablar de un progreso generacional implica incluso en bovinos llegar a una meta hasta 4 generaciones. Traducido en tiempos de bovinos, si la vaca da cada 2 años una cría que va a tener crías, pues 4 generaciones son entre 8 y 10 años. Entonces, a lo mejor llegar a una talla, dependiendo del grado de herencia, no va a tomar tanto tiempo, pero yo creo que está visto desde el punto de vista monetario para el productor y de la disponibilidad forrajera y capacidad de carga de un rancho. Sí, así es. Y bueno, yo pienso que, como usted lo mencionaba ahorita, un animal de 1,200, 1,300 kilos, ahora con eso de talla moderada, en vez de tener uno, puedes tener dos. Así es. Y como lo comentaba usted, un mejor manejo, menos alimento, inviertes Sí, menos y pues es un gran beneficio, ¿no? Y como lo comentaba usted, hace 2, 3 años pasábamos por una sequía muy fuerte, que ahora, bendito Dios, nos ha llovido muy bien en ciertas áreas y bueno, sí, creo que eso es un gran beneficio para todos ustedes, pero sí se conlleva varios tiempos para poder llegar a eso. Y bueno, sabemos que es
productora pecuaria de bovinos y caprinos. ¿Cómo logra equilibrar la parte académica, la investigación y la producción en su vida diaria? Son días de locos. Hay que estar muy apegado a un calendario porque no es fácil, sobre todo con separar las cosas, ¿no? Una cosa es el trabajo, otra cosa es el rancho y, y tener los tiempos para todo. Manejar tu agenda es una parte muy importante y involucrar a la familia. O sea, mi clave es involucrar a la familia. Yo agradezco a Dios que a mi esposo le encanta también el rancho y los dos lo disfrutamos de la misma manera y tratamos de inculcárselo a los niños porque ya sabemos que nada más llega el viernes y corre para el rancho porque el trabajador se va a ir, hay que dar de comer, cuánta paca falta y todo. Entonces, sí, es mucha logística y organización, sobre todo familiar, poder equilibrar esto y sobre todo que tengo una gran red de apoyo. Yo puedo decir, escucho muchas personas que dicen, ay, no, mi suegra, qué bárbara. No, mi suegra es un pan de Dios, es la mejor abuela. Mis papás son increíbles también. Tengo una gran red de apoyo. Mis cuñadas, mi suegra, mi mamá, mi papá, mi suegro, son maravillosos todos y me han impulsado siempre a desarrollarme y crecer. Entonces, parte trascendental de todos mis éxitos se los debo a mi familia. Tengo una gran familia y ha sido clave, fundamental, y mi esposo que me apoya en todo lo que quiero hacer. Sí, creo que la familia es muy importante. Y sí, sí me tocó cuando fui en mayo a la expo, que ahí anduvo con nosotros el día del evento. Y luego, bueno, se terminó, luego se fue a un juego y luego regresó otra vez para otra expo, no lo voy a decir, para la Charolais. Sí, Y eran las 9, 10 de la noche y todavía estaba la expo y yo, oye, pues ¿a qué hora se le acaba la batería a esta mujer? sí, Dije, sí, no es wow, o sea, fácil. mis respetos. Es Sí, que la les verdad, prometí sí, a mis hijos no, ir no a es los fácil. juegos. Les prometí a mis hijos llevarlos a los juegos. Entonces se acabó el evento en la mañana, fuimos a los juegos, nos fuimos a comer y luego regresamos a la calificación. Pero cuando disfrutas las cosas y tu familia está contigo, no, hombre, no sabes de dónde sacas tanta fortaleza, pero eres feliz y lo disfrutas. Me, me refería que fue a un juego de los Rayados, Ah, recuerdo. sí, sí es cierto. Ay, sí es cierto, fue el día del juego. Bueno, es que mi esposo trabaja ahí en Rayados y dijo, vente porque está el juego. Y como está bien cerquita, fuimos porque se lo prometí al niño. Regresamos, nos fuimos al carrusel y luego ya regresamos otra vez a la calificación. Entonces, sí, así es. Mucha Oiga, pues actividad. cuando juegue el América no me podrá conseguir boletos. Con gusto. Claro que sí. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿A ya lo poco es dije, cuando juegue el americanista? América, a ver si no me buchean. Ya se ¿Mande? balconeó, ya se balconeó. No, pues ya que, ya lo dije, ni modo. Sí, soy americanista de corazón, ni cómo negarlo. Y bueno, ahora vamos con el tema de Mugam, la cual le mandamos un saludo a Esme, que sé que ya tiene ratito ahí conectada. Un saludo, gracias a ella que hemos podido hacer muy buenas entrevistas con las mujeres de Mugam, grandes historias como la de usted, que nos está compartiendo el día de hoy. También anda por Es aquí la socia, licenciada dígame cuál. Nanet Molina, está por aquí también. Ah, también la tuvimos, la señora Nanet. Un saludo, también una gran historia que nos compartió, un gran conocimiento, la verdad que mis respetos para la señora Nanet. Le mando un saludo y para todas las mujeres del grupo de Mugam, que la verdad que mis respetos para cada una cuando las entrevisté, pues me dejaron con la boca cerrada, porque tienen un gran conocimiento. Y bueno, es socia fundadora del Consejo de Mujeres Ganaderas de México. ¿Qué retos y avances ha visto en la participación femenina dentro de la ganadería mexicana? Bueno, desde mi participación puedo decir que
me ha permitido desarrollarme y crecer de una manera muy impresionante. Mi familia me apoyó totalmente, mi papá me apoyó también en esta parte de involucrarme. Ya lo estaba en el rancho, pero no al nivel de exigencia que lo requiere Mugam. Y no teníamos, siento que no había la credibilidad en Mugam, pero en estos años hemos demostrado que realmente hay mucha participación de mujeres ganaderas que de cierta manera no están visibilizadas, sobre todo en el sur del estado. Muchas de las productoras son mujeres, son caprinocultoras, desarrollan sus productos y de eso viven. Y te llena de orgullo ver que resuena ya Mugam, ya te identifican, ya reconocen que es Mugam y cada vez más mujeres se suman. Algo interesante también que tiene esta asociación es que no solamente somos productoras, pequeñas productoras, sino que también hay estudiantes y profesionistas en el ámbito, muchas agrónomas, muchas veterinarias interesadas en relacionarse y asociarse. Tenemos capacitación continua. Entonces, llevar toda esta información como catedráticos y acercarlo a las productoras es algo muy, muy importante. Entonces, ver cuáles son las estrategias o maneras de regularizarse, de registrar una UPP, tener todo en forma, no es difícil. Piensas en un punto cuando estás iniciando, es muy complicado. Hay varias personas que pierden a su padre, que pierden a su esposo y se te viene el mundo encima. ¿Qué voy a hacer? Nunca estuve involucrada o si estuve involucrada, pues había cosas que yo no hacía, pero bueno, aquí ha sido una red de apoyo realmente muy importante para muchas mujeres porque es un soporte que te guía y te apoya a que sigas con tu legado familiar. Y se le ha prestado mucha atención al sector primario. O sea, realmente la idea que se tiene o las nociones de la gente que está en la ciudad y quiere volver al campo está resonando para muchas familias. Volver a los productos orgánicos y naturales también. Estamos nosotros, por ejemplo, en el punto de que ya producimos nuestros propios huevos, producimos nuestra propia carne y realmente ves todo el desarrollo de estos animales, cubres toda tu cadena comercial hasta el consumo del producto. Y llevar esta información, estarnos capacitando constantemente, evaluar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y transmitirla a mujeres que a lo mejor no les llega esa información, ha sido parte trascendental del desarrollo y el crecimiento de Mugam. Ya estamos en más de 26 estados y la matrícula de mujeres cada día está creciendo. Entonces hay muchas interesadas en involucrarse en Mugam. Tenemos varios convenios de colaboración con ya algunas empresas. Entonces, la visibilización que se tiene para la mujer ganadera está desarrollándose y está creciendo, aunque siempre han estado ahí. No, pues la verdad que son unas mujeres fregonas. La verdad Gracias. que, eh, pues, mi respeto para ustedes, me dejan sin palabras porque la verdad, pues no puedo, no encuentro la palabra correcta de decir que pues ustedes, pues eso es una parte muy importante en la vida de los hombres. Aunque sabemos antemano que la ganadería es dominada por los hombres, pero creo que atrás del hombre viene la mujer. Y es una parte muy importante, la Y ya mujer. vamos a la Y par, agarrados de la mano. ya van a la par agarrados de la mano. Es totalmente cierto. Y lo han hecho perfectamente bien. Y la verdad que mi respeto cuando me dijeron que yo iba a la expo a hacer entrevistas, que me dieron la oportunidad, dije, oye, yo tengo que invitar a las mujeres de Mogam. Yo quiero conocerlas, quiero invitarlas. De hecho, me contacté con usted. Así es. Me Sí, contacté con usted porque realmente pues, no conocía a nadie. No sé por qué del cosas del destino la agregué a usted en Facebook. La vi que era parte de Mugam. Dije, de aquí soy. Déjame, le mando un mensaje porque la verdad quería conocerlas. Quería que nos contaran un poquito sobre sus historias. Y me vine a McAllen, aquí tienen su casa. Eh, gracias. me vine enamorado del grupo, porque son Sí. muy unidas y se comparten, platican. Sé que algunas, pues no son bimasteras, son de otras razas, pero escuchaba
se preguntaban una a la otra, a ver, ¿qué es lo que busca el juez este? ¿Qué es lo que buscan acá? ¿Qué es lo que buscan acá? Y dice yo, oye, qué interesante. O sea, están para aprender y están para escuchar y echarle ganas. Wow, Así es. qué interesante grupo. La verdad que mis respetos para todos ustedes. Y bueno, hablando de la innovación, ¿cómo visualiza el futuro del mejoramiento animal en México en los próximos 10 años? Bueno, mi perspectiva y también apoyada de muchas estadísticas de la FAO, de la ayuda y de todo lo que se proyecta, la verdad es que la población sigue creciendo, los productos se siguen eficientizando. Por ejemplo, si vemos el sector lechero, pues en los años 60 no dominaba la raza Holstein, había un conjunto de razas en su mayoría, pero ahorita los animales son más eficientes, ahorita duplican la producción. Ya hay nichos de producción en los que las vacas dan más de 48 litros al día en promedio. Entonces, el progreso genético que se tiene es, es sustancial. Y parte de ese progreso, por ejemplo, lo que más, la especie y la raza que más lo remarca es la Holstein con las pruebas genómicas. Reducir intervalos generacionales con la toma de decisiones, yo creo que es una de las partes más importantes para los productores. Trabajar el mejoramiento genético tradicional, observando cómo se desarrollan las crías, cómo se desarrollan los nietos, cómo se desarrollan los bisnietos, toma tiempo. Pero proyectando cómo esperas o cómo te ves en ese tiempo, se puede lograr ahora en un menor tiempo con las pruebas genómicas. Yo creo que parte de todo ese progreso que tienen ahorita muchas de las especies es gracias a los estudios de mapeo genómico, la identificación de genes mayores o asociados a rasgos de interés productivo, y ya no les toma 8 años llegar al objetivo de producción. En 2 años o en 3 años alcanzan eso. Han reducido mucho los años. Yo creo que en 10 años vamos a estar muy avanzados. Por ahí han surgido algunas ideas de las carnes sintéticas y de los sustitutos de leche, pero a final de cuentas, esa noción de estar volviendo a lo natural, ¿por qué antes la gente no se enfermaba? ¿Por qué antes la gente era más longeva? ¿Qué está pasando con la alimentación? Es una parte trascendental del desarrollo de la humanidad, la alimentación. Entonces, volver a lo natural yo creo que va a ser parte de la visión, está siendo parte de la visión. Ahorita ya ir al mercado, al supermercado y ver ya 2, 3 paneles de productos orgánicos a precios considerables llama la atención. Cuando antes lo tenías de traspatio. Entonces, llegar a las certificaciones y todo lo que implica, yo creo que va a ser parte de lo que se va a estar trabajando en esta parte del abastecimiento de alimentación, pero el consumo per cápita se está incrementando. Ahorita en promedio el consumo per cápita aquí en el norte son 80 kilos de carne al día, entonces, y sigue avanzando, y antes, perdón, al año, y antes no era tanta carne. Y aquí no falta el fin de semana que llegas y compra carne, y sigue subiendo el precio de la carne y seguimos comprando carne. Es parte de una cultura social, es parte de un entorno de desarrollo social, pero está muy arraigado, como para que de un momento a otro se proyecte una reducción. Tendría que haber realmente alguna catástrofe que implique ya que ya no va a haber, a poderse desarrollar un consumo, pero cerca del 52% de la población nacional de México está destinada a la producción pecuaria. O sea, realmente hay todavía áreas en las que se puede seguir explotando y el confinamiento de los animales ha traído consigo acelerar los procesos de producción. Entonces, en periodos cortos de engordas de 120 días logras canales sustanciales y ya hay nichos de mercado de calidad de la carne. Entonces, ahí hay mucho, hay mucha, es muy difícil encontrar el hilo negro. Hay muchos proyectos que están orientados a la nutrición animal para eficientizar los sistemas de producción. Pero, por ejemplo, hoy en el simposio en el que estamos asistiendo por ahí de Corrales de Engorda, se habló del Rumensin, que cumplió 50 años de aniversario. 50 años tratando de amortiguar el rumen de los rumiantes y eficientizar los procesos nutricionales de un rumiante. Entonces dices, bueno, algo está pasando, que los productos también están siendo más eficientes para que el animal a su vez sea más eficiente y logre un desarrollo conformacional y de canal mucho mejor. Así es.
Y bueno, antes de terminar ya con esta entrevista, bueno, plática, esta charla, antes de la última pregunta, queremos mencionar a otro de nuestros patrocinadores, Aragón Master, del estado de Jalisco, de Tepatitlán, Jalisco. Este rancho te ofrece ganado de registro, semen y embriones que tienen a la venta de alta calidad genética. Síguelos en sus redes sociales, búsquelos como Baragón Master, de Tepatitlán, Jalisco. Bueno, ya para cerrar, doctora, antes que nada quiero agradecerle por su tiempo, por su espacio, por compartirnos su historia, que la verdad que me ha dejado con la boca abierta. Sí, de por sí, en el mayo me dejó con la boca abierta, teniéndola a un lado. Hoy me dejó mucho más. La verdad que mis respetos para usted, por todo su conocimiento, todo lo que nos ha compartido. La verdad que nos llevamos con un buen sabor de boca, por todo lo que nos ha compartido, su historia, su conocimiento, de este programa de eso se trata, de compartir experiencias ganaderas, y creo que hoy fue ese día que nos compartió muchas cosas de la ganadería y la verdad que mis respetos para usted y se lo agradezco antemano por darse el tiempo de estar el día con nosotros y agradecer también a sus seguidores que estuvieron el día de hoy, a nuestra amiga Esme, a la señora Nanet, y a otras compañeras suyas que probablemente sí estuvieron. Estoy un poquito lejos, no alcanzo a ver, pero estoy más que seguro que sí estuvieron. Gracias a todos nuestros seguidores que nos vieron el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, la última pregunta para cerrar. Doctora Estela, ¿qué consejo le podría dar a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a la ganadería y a la investigación? Muy bien. La verdad es que nadie nace sabiendo. Está en uno prepararse y estar aprendiendo. No sabemos todo, yo no sé muchas cosas y a medida que uno se va especializando en lo que le gusta, pues va dejando de aprender de otras cosas. Entonces, algo que yo les inculco a los muchachos es, bueno, definan en qué quieren ser buenos, prepárense en eso. Y una parte importante es que nunca vas a tener todo el conocimiento, pero el conocimiento también va avanzando y te tienes que ir actualizando y preparando. Si dejas de observar cómo está desarrollándose un área en este momento, pasan 2, 3 años y ya quedaste obsoleto. Entonces, siempre tenemos que estar aprendiendo y cursos, asistir a conferencias, ahora los podcasts y las redes sociales y muchos especialistas en esta área del sector pecuario comparten mucha información basada en sus experiencias y es una de las mejores maneras de aprender. El libro te puede decir una cosa, pero a veces cuando lo llevas a la práctica no funciona como dice el libro. Y las experiencias te ayudan mucho de las personas que ya vivieron muchas situaciones a que tú tomes mejores decisiones. Para los estudiantes yo siempre les digo, hay herramientas para seguirse preparando. Es muy difícil hoy en día encontrar trabajo, hay mucha competitividad, es cierto, pero también el sector, por ejemplo, en el que nosotros nos encontramos, agrícola y pecuario, es muy amplio, sobre todo la carrera de agronomía que me tocó estudiar, que decidí estudiar, tiene muchas áreas del conocimiento, plantas, animales, biotecnología, suelos, agua, entonces hay muchas áreas en las que se pueden enfocar y estudiar un posgrado te abre el panorama porque te vuelves de cierta manera más crítico. Cuando desarrollas una tesis, te vuelves crítico, discutes información, se te abre realmente un panorama analítico para buscar el porqué de las cosas, porque toda investigación surge con una pregunta y al final de cuentas tienes que probar o rechazar una hipótesis de algo que tú estás desarrollando. Entonces, tengo mucho interés en motivar a los estudiantes a seguir compartiendo los conocimientos que estoy aprendiendo y las experiencias también que estoy desarrollando en mis áreas de producción animal. Y el límite está en nosotros mismos. Tú puedes llegar tan lejos como tú lo desees. El mundo no se acaba porque se cierra una puerta, porque se te cierra una puerta y se abren más. Te abre el panorama cuando pasan esas cosas. Entonces es bueno también los cambios. Salir de la zona de confort es algo muy padre. Así es, totalmente de acuerdo. Este, siempre que creer en ti y nunca dejes que te digan que no puedes. Así es. ¿Qué es el no puedes?
te dé más fuerzas para salir adelante, como a usted en un principio de la entrevista que me comentaba, que le decían, esto no es para ti, esto no es para ti, pero eso la motivó más a demostrar que usted podía con eso y mucho más. Y hoy nos ha dado un claro ejemplo que ha hecho mucho más de lo que creo que usted hubiera pensado que iba a hacer. Sí, Sí, pues la verdad que muchísimas gracias. Con esto hemos llegado al fin de de esta gran entrevista de experiencia de máster. Gracias a la doctora Estela por compartirnos su experiencia y su visión. Muchísimas gracias. Gracias por su espacio, gracias por su tiempo. Y pues la veo muy pronto. Le mando un fuerte abrazo. Que Dios la bendiga hoy y siempre. Y ahí aquí tiene un amigo con el que puede contar. Y bueno, amigos, los esperamos el próximo martes con otra gran historia de experiencias de Master. Si no tienen algo mejor que hacer, nos vemos la próxima semana. Y recuerden, Master Mexicano, ganado para ganar. Gracias, muchas gracias doctora, por la y nos vemos. invitación. Gracias. Que pasen una excelente tarde y saludos a todos. Bendiciones. Saludos.